Yo desde chica siempre dije que iba a ser psicóloga. Y bueno, voy a conocer una psicóloga para que me cuente un poco más o menos cómo era la carrera. Y me dijo básicamente que yo no iba a poder, entonces desistí de estudiar esa carrera. Hola, Agos. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Contame, ¿qué estudiaste y a qué te dedicas? Bueno, estudié la licenciatura en psicología y bueno, actualmente me dedico a ser psicóloga clínica, atiendo pacientes de manera virtual y también trabajo en un sanatorio como psicóloga de internación, se podría decir, en donde ahí estoy con las personas que están internadas en pediatría y en adultos. Y de manera particular trabajo principalmente con adultos. ¿Cómo apareció la psicología en tu vida? ¿La supiste desde siempre? ¿Es algo que descubriste en el secundario? ¿Tuviste que hacer un test para llegar ahí? La realidad es que yo desde chica siempre dije que iba a ser psicóloga. Entonces quedé firme con eso, nunca me lo cuestioné, mi familia siempre me decía que iba a hacer eso también, ¿no? Pero no por presión, sino porque yo lo manifestaba, ¿no? Y bueno, cuando llegó la secundaria y ya era hora también de decidir, bueno, en dónde me anoto, qué iba a hacer, bueno, voy a conocer una psicóloga para que me cuente un poco más o menos cómo era la carrera y desafortunadamente tuve una experiencia bastante mala, en donde, bueno, esta psicóloga me dijo que había que leer mucho cuando yo no leía ningún libro. Y me dijo básicamente que yo no iba a poder, entonces desistí de estudiar esa carrera, porque dije, ¿cómo voy a leer toda esa biblioteca que ella tenía ahí en el consultorio si yo nunca había leído un libro por mi cuenta? Ahí decidí hacer un test vocacional con otra psicóloga, pero se dedicaba especialmente a hacer esto, donde fue un proceso bastante largo, de 3 meses más o menos, donde, bueno, ahí me fue conociendo, fuimos haciendo test, fuimos conociendo de a poco diferentes carreras y cada vez llegábamos a menos. Y quedamos en dos carreras y me dio comunicación social y psicología. Cuando a mí me dan estas dos opciones, me fui directo a comunicación social. Entonces, todas las tareas que ellos me daban en relación a psicología, como por ejemplo ir a conocer la facultad, hablar con psicólogos, para que me cuenten, yo ignoré toda esa parte y me fui directo a buscar información sobre comunicación social. Empecé a averiguar facultades, gente que estudió eso, y me convenció por este lado de que abarcaba un poco de todo, ¿no? Bueno, para que no sea tan aburrido como algo tan específico. Yo dije, bueno, quiero que mi carrera sea dinámica y estudiar un poquito de cada cosa. Me anoté a comunicación social, empiezo la facultad y bueno, justo me tocó pandemia, así que fui una semana y después la carrera la empecé a hacer virtual. Hice el primer cuatrimestre, re bien, eran materias introductorias, yo me anoté en WADE, Mm. y el segundo cuatrimestre me toca psicología. Y ya cansada de la virtualidad, de que no querer conectarme a las clases, imagínate materias que no me interesaban como radio y televisión. Yo Claro. que era una persona súper tímida y que no me gustaba exponerme a nada, dije no, no me gusta nada esto, pero bueno, eran materias complementarias, porque lo que yo tenía de comunicación era con un poquito de cada cosa. Y en ese cuatrimestre me toca psicología. Y resulta ser que era la única materia que yo me conectaba, la única materia que yo hacía resúmenes, la única que me interesaba, que leía la bibliografía complementaria cuando era opcional a veces. Y dije, creo que me gusta psicología. Y ahí empecé a investigar el plan de psicología y era, bueno, me interesa todo y empecé a cuestionarme también el plan de comunicación social y nada me gustaba porque era mucho periodismo, era mucha exposición, mucha edición, y empecé a hablar con el director de carrera de la psicología, que era psicólogo, me empezó a contar y dije, no, listo, es lo que yo quiero. Me cambié a mitad de cuatrimestre radicalmente, el cuatrimestre empezó en agosto, yo me cambié en mitad de septiembre, tuve que ponerme a ver clase tras clase tras clase tras clase de todas las materias que yo no había cursado ese cuatrimestre y rendir a la semana. Entonces yo no me importaba nada, me puse a estudiar, estaba todo el día viendo clases virtuales de 4 horas cada una de 5 materias, menos de una que era psicología que la venía haciendo. Y bueno, y así fue, y me cambié de carrera y solo perdí una materia que hice sin sentido, digamos, pero no implicó ningún riesgo ni atraso. ¿Y vos sentiste que
hacer ese cambio era como un fracaso, era haber perdido todo un cuatrimestre o te entusiasmaba tanto que no te importó y que para vos era todo ganancia igual. Es que ya estaba muy negada con comunicación. Yo ya lo veía como, bueno, tener que grabarme porque ya las tareas de la facultad eran así, los parciales eran así, era todo en grupo. De hecho, también me dejó de entusiasmar la idea de que era un poquito de cada cosa. Era como que, bueno, no profundizo en nada al fin y al cabo. Y lo que más se profundiza, que es el lado de la televisión, el periodismo, el escribir, no me gustaba. ¿Qué pasó con aquello, no? Como con esa psicóloga que te encontraste que te dijo, no, no vas a poder porque tenés que leer un montón. ¿Cómo fue realmente cuando vos decidiste cambiarte y empezaste la carrera? ¿Realmente para vos fue un problema que la carrera tenga tanta teoría o todo lo contrario? Como era algo que te apasionaba tanto, lo podías hacer sin problema. No creo que fue una limitación porque la mayoría de las lecturas me interesaban y muchas veces no eran obligatorias. Y después sí, hubo materias muy tediosas de lectura que, bueno, te terminás arreglando porque las vas leyendo de a poco, si te mantenés al día con las clases es mucho más dinámico porque tenés la explicación de la lectura ahí. Y no creo que fue una limitación. Incluso yo siempre todos los resúmenes los hice incluyendo la bibliografía y me encantaba. Justamente, bueno, fui muy aplicada en la carrera, me re gustaba. Era muy estudiosa igual y también no trabajé, entonces como me dedicaba solo a estudiar, le podía dedicar un montón de horas de estudio. Mira cómo puede condicionar lo que una persona te dice, ¿no? Como era algo que vos lo decías desde siempre, que no identificás cuándo apareció, pero sabés que siempre dijiste quiero ser psicóloga y cómo solo algo que te dijo una persona que se dedicaba a eso te condicionó tanto que hasta hiciste un proceso de orientación vocacional porque te hizo dudar. E incluso elegiste otra carrera porque te había condicionado con que no vas a poder con esto porque Claro, vas a leer un montón. Y sin embargo, después, durante toda la carrera, no fue lo que más te pesó, al contrario, o sea, pudiste, no era algo que no podías, ¿no? Como eh, lo que te dice una persona uno, en ese momento de la secundaria, con esa edad que tiene y sin el conocimiento de todo lo que es el realmente. tema también es el poder que tiene esa persona sobre vos en ese momento, que estás en un momento también de vulnerabilidad al fin y al cabo. Sí, es una realidad que es una carrera que tiene mucha teoría y mucho para leer, pero eso no lo hace, no la hace imposible. Y como a veces esta habilidad que era sentarse a leer y poder comprender texto, era algo que podías desarrollarla, no era algo que te iba a limitar para hacer. Claro, De hecho, incluso para mí la clave de esta carrera es encontrar el método de estudio que te sirva. Yo encontré ese método de estudio que a mí me sirvió y era aplicarlo a todas las materias. Tenía mi método de estudio que era ver siempre las clases, nunca falté, era hacer mis resúmenes propios, nunca estudié un resumen ajeno. Lo escribía en la computadora, después lo imprimía, después lo resaltaba, después complementaba con lapicera arriba de la impresión todo lo que iba sumando de lectura, de lo que me parecía, y después lo practicaba en voz alta. Bueno, así aprendí yo y a mí me sirvió para todas las materias eso. Quizás no me gustaba ponerme a leer eh, cosas súper tediosas, pero era lo que tenía que hacer y era en base a mi objetivo, digamos, como la secundaria es más una obligación, acá era un objetivo propio que yo estaba eligiendo incluso qué estudiar. ¿cómo fue ese cambio de de la secundaria a la facultad en cuanto al estudio, en cuanto a los vínculos, en cuanto al horario también? El horario me favoreció un montón porque yo iba a la mañana y estaba acostumbrada a ir todo el día al colegio, entonces para mí era, bueno, tengo toda la tarde libre para mí. Después, a nivel social, bueno, justo a mí me tocó la pandemia, entonces lo hice bastante sola. Incluso yo me había hecho ciertos amigos en la primera semana de facultad que fui, pero después los perdí todos porque eran de comunicación. Entonces yo en psicología estuve más de un año sola, sin conocer a nadie. Eh, Me acuerdo que mi primera amiga fue a través de un grupo que yo le expliqué estadística. Ahí fue mi primera amiga, que no la vi un año, por un año, fue como una amiga virtual. Claro. Y después empezaron a hacer clases híbridas, que íbamos re pocas personas y yo me anotaba en todas las clases. Entonces, al ser un grupo tan reducido, bueno, me pude adaptar bien. Pero sé que es un caso muy particular porque hoy en día no se podría llegar a repetir así. Y cuando te recibiste, porque vos te recibiste relativamente hace poco, ¿cómo fue ese pasaje? Mira, como
como cualquier psicólogo, cuesta empezar al principio porque hay un proceso legal que es igual para todos, que tenés que recibir el título, que a mí el título me tardó 6 meses, y después tenés que sacar la matrícula que te tarda un mes más. Por ende, tardé un montón en poder ejercer como psicóloga, porque no te lo permite si no tenés la matrícula. Lo que podés trabajar ahí es de recursos humanos o de acompañante terapéutico, pero mucho más que eso no podés hacer. Así que fueron muchos meses sin trabajo, intentando buscar trabajo igual, obviamente, intentando entrar a equipos de psicólogo, así cuando tenga el título podía participar, pero te piden experiencia. En recursos humanos, quizás haces algún curso, podés llegar a tener suerte, Claro. así que no voy a negar que es difícil y que es un proceso que tenés que tolerar, salvo que estés en un trabajo de otra cosa desde antes, o bueno, busques trabajar de otra cosa, ¿no? Llega la matrícula y empezar a postular a redes de psicólogos que te derivan pacientes, se llaman redes de derivación. Y si no, también hay directorios profesionales en donde vos podés poner tus datos y que gente te contacte. Si no, hacer tus redes de pacientes a través de redes sociales, a través de conocer otros psicólogos que ya tienen pacientes y bueno, te los van pasando. Pero es muy paulatino, no es que de la nada tenés 15 pacientes. Lo bueno de estos 7 meses es que te permite es- estudiar, digamos. Yo, por ejemplo, hice un curso que me ayudó a adentrarme a todo lo que es la clínica, cursos más orientados a mi marco teórico, que yo trabajo desde la terapia cognitivo-conductual, eh, cursos también o especializaciones de poblaciones que vos querés atender, porque tenés un marco teórico que es el que te guía las intervenciones y después tenés qué población querés atender, si niños, adolescentes, adultos, personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, que personas que tienen depresión, ansiedad. Digo, hay como todo un campo para desarrollarte y bueno, eso lo vas a ir eligiendo. Y es parte también de conocerte vos de vuelta, ¿no? Porque sos psicólogo, pero después tenés que ir definiendo más cosas, no solo la carrera. Claro, como que la carrera es más general y vos después vas viendo a dónde o qué te interesa profundizar y especializarte. Digamos, tenés el ámbito clínico del típico psicólogo de consultorio, tenés el ámbito de hospital, que es donde trabajo yo, como psicólogo ahí de internación, tenés el área de recursos humanos, tenés el área más como perito psicólogo, tenés el área de evaluaciones, tenés acompañamiento a personas con discapacidad, tenés la parte también de ser profesor. Hay un montón de áreas que te podés dedicar. Para ir cerrando, ¿qué le dirías primero a alguien que quiere estudiar la carrera de psicología? Bueno, primero que nada, que es una carrera súper linda porque aprendes un montón y inevitablemente lo vas poniendo como ejemplos en tu vida cotidiana, ¿no? A entender mucho más también tu comportamiento, ¿no? Es inevitable eso. Está buenísimo esto que podés diversificar un montón. Creo que es una de las ventajas que a mí me gusta porque, como te dije, yo buscaba algo dinámico y siento que esta profesión me la da porque cada paciente es un mundo. Trabajo desde mi casa, trabajo presencial. Sí, quizás es el camino más difícil es al principio, pero después te da mucha libertad. También está muy bueno que poder ayudar a las personas, poder empatizar con lo que les pasa, tomarse el tiempo también para evaluar el caso, para hacer supervisiones, ¿no? Porque también está buenísimo crecer desde otros profesionales. Y qué bueno, que quizás es un poco solitario, pero también podés trabajar en equipo. Podés también la posibilidad de quizás hacer un equipo interdisciplinario con, no sé, nutricionistas, con psiquiatras. Entonces, no sé, yo por ejemplo tengo pacientes que van a psiquiatra y yo estoy en llamada con el psiquiatra también y trabajamos en conjunto. Como última pregunta es, ¿qué le dirías a la Agostina del secundario? La realidad es que yo me diría que me daría más confianza porque a mí me iba bastante mal en la secundaria y no me quería capaz y creo que también el entorno no me tenía mucha confianza de que iba a terminar una carrera y la realidad es que tuve un promedio excelente, digo. Entonces es confiar también en que si algo te gusta vas a poder. Gracias por contarnos tu experiencia en esta carrera.